Bienvenido a un ejemplo de regresión cúbica en la calculadora gráfica T84. Aquí damos datos sobre el consumo de gas natural de Estados Unidos donde hemos emparejado datos, donde tenemos el año y el consumo en cuadrillones BTUs. Número 1. Se nos pide que creemos un diagrama de dispersión para los datos proporcionados, y que seamos el número de años posteriores a 1950. Luego realizaremos la regresión, hacernos predicciones mediante nuestro modelo para 1995 y 2020. Antes de hacer nuestra parcela dispersa, es importante reconocer que es el número de años después de 1950. No vamos a usar estos valores para lo que normalmente pensamos como X valores. Pero en este caso, realmente son T valores. Entonces, para 1950, vamos a usar T igual 0 para 1960, usaremos T igual 10. Desde 1960 Siemens 10 años después de 1950. Para 1970 usaremos 20 y más. Entonces, cuando grafiquemos estos datos emparejados en el plano coordinado, necesitamos asegurarnos de que el eje contenga estos valores y luego para el eje Y, que en este caso llamaremos al eje CFT, el eje vertical debe contener estos valores. Entonces, para ahorrar tiempo, ya he creado la trama dispersa. Aviso de que cada dato emparejado representa un punto en el plano coordinado. Ahora puede preguntar dónde utilizaremos la regresión cúbica, y si analizamos el comportamiento de los datos, avise cómo tiene dos vueltas. Tiene un giro aquí, otro giro aquí, y recuerde que las funciones polinómicas tienen máximo n, vueltas donde n es un grado. Y desde un cúbico el grado 3, 1 igual 2. Desde que nuestros datos tienen dos vueltas, la función cúbica debe ser una buena adaptación. Por ejemplo, si tuvo que intentar dibujar una función cúbica para modelar estos datos, podría parecer algo así. Aviso como hay un turno y hay otro turno, y por lo tanto realizaremos la regresión cúbica. Ahora vamos al calculadora e ingrese los datos. Pulsamos Stat, Enter. Si tenemos datos antiguos como yo, podemos ir al inicio de la columna, presionar borrar y luego entrar para borrar toda la columna. Así que voy a subir y pasar a L1, borrar, ingresar y ahora ingresaremos los valores T en L1. Y los valores de consumo son C de valores T en L2, así que volvamos a la tabla y tenemos 0, 10 y así en todo el camino a 60. 10, and so on all the way to 60. Para L2, tenemos el consumo. Antes de realizar la regresión a través, vamos adelante y creemos la parcela de dispersión en la calculadora. Entonces, para que coincida con el diagrama de dispersión que acabamos de ver, avancemos y ajustemos la ventana. Entonces, sería lo mismo que el gráfico aquí. Así que vamos a presionar la ventana para los valores X que son realmente valores. Ingresaremos de menos 10 a 70. Bajando ahí mínimo. Vamos de menos 4 a 30. Ahora una forma rápida y fácil de encender la gráfica de dispersión es presionar, y igual presionar hasta la gran parcela 1 y luego presionar entrar. Si regresamos hacia abajo, avise cómo se destaca para que la parcela de dispersión 1 esté activada. Así que presionamos gráficos, avise cómo se parece como nuestra parcela de dispersión aquí. Ahora vamos a realizar nuestra regresión cúbica, y luego también grafaremos la función cúbica en la parte superior de la parcela de dispersión aquí. Pero antes de hacer esto, queremos encender nuestra función de diagnóstico para que también podemos ver al coeficiente de determinación o cuadrado. Porque esto nos dará una idea de cuán fuerte es el modelo. Para hacer esto vamos a presionar segundo 0 para el catálogo y desplazar hacia abajo para diagnóstico encendido. Así que aquí está, vamos a presionar Enter y luego Enter.
Y ahora realizaremos la regresión. Vamos a presionar flecha derecha estatal una vez para calcular, la opción 6 Siemens regresión cúbica, por lo que pulsaremos 6 y ahora desde aquí vamos a seleccionar, y 1 para que podamos almacenar automáticamente la ecuación de regresión en y1. Si tiene una versión más nueva de este calculadora, probablemente tiene una pantalla diferente. Si arriba hacia abajo para guardar la ecuación de regresión, entraría y1 aquí. Pero para esta calculadora voy a presionar, flecha derecha, entrar para seleccionar y1. Y ahora voy a presionar Enter otra vez. Aviso como tenemos la ecuación de regresión donde nos ofrecen A, B, C y D de esta forma de ecuación cúbica. Aviso de que R cuadrado o coeficiente en la determinación también se da porque seleccionamos el diagnóstico. Si R cuadrado es A1, mejor el modelo. Así que con un R valor cuadrado de aproximadamente 0.937. Este es un buen modelo bueno. También aviso que aquí se da en notación científica. Esto significa 2.5277 por 10 al cuarto. Así que esto es realmente 0.00025227 y así más. Si pulsamos gráfico, podemos ver el gráfico del modelo. En la parte superior de la parcela de dispersión, puede ver que no es un ajuste perfecto pero es un ajuste decente para los datos dados. Ahora vamos a nuestras preguntas. Número 1, nos piden que creemos una parcela dispersa que ya hicimos en la diapositiva anterior. Número 2, solo realizamos la regresión cúbica en 5 lugares decimales, esta sería nuestra función. Aviso como estamos usando t en lugar de x y estamos utilizando c de t en lugar de, y así que ahora podemos usar este modelo para hacer predicciones, así que número 3 queremos usar el modelo para predecir el consumo de gas natural en 1995. Y desde 1995 está dentro de los datos dados, significando los datos dados de 1950 a 1910. Esta predicción se llama realmente interpolación, y para la predicción para el número 4 para 2020, desde 2020 está fuera de los datos dados. Esto se llama extrapolación. Pero de cualquier forma, necesitamos encontrar el valor de t basado en el año dado, y luego sustituir ese cuerpo por t en la función dada. Recuerda que es el número de años después de 1950, para encontrar el valor de t para 1995. T será igual a 1995, el año base de 1950, que es igual a 45. Para hacer esa predicción, vamos a encontrar C de 45, así que sustituiremos 45 por T, y en lugar de hacer esto a mano, vamos a seguir adelante y usar la calculadora gráfica para evaluar esto. Es por esto que es útil almacenar la ecuación de regresión en y1. Desde la pantalla de inicio para encontrar C de 45, podemos entrar y1 de 45 para poder presionar barras, flecha derecha, entrar. Esto trae y1 a la pantalla de inicio y luego en paréntesis entraremos 45. Y esto evaluará la función 4t igual 45. Así nuestra predicción será aproximadamente 21.2 cuadrillones de TUS. Solo en caso de que te estés preguntando, ¿un cuadrillón es igual a 1000 trillón? Y para la última pregunta para hacer la predicción para el año 2020, primero determinaremos el valor de t. ¿Qué sería 2020? 1950 nuestro año base. Esto nos daría t igual 70. Para hacer la predicción para 2020, necesitamos encontrar C de 70. En lugar de escribir todo esto de nuevo, vamos adelante y solo utilice la calculadora gráfica. Así que de nuevo seleccionaremos barras, flecha derecha, entrar, y en los padres 70. Así la predicción que utiliza nuestro modelo para el consumo en 2020 sería de 30.5 cuadrillones de TU. Ahora que hemos respondido estas preguntas, regresemos una vez más y miremos la parcela de dispersión en el gráfico de nuestro modelo. Otra vez, los puntos representan la parcela de dispersión, y la función azul es nuestra función cúbica que encontramos realizando regresión cúbica. Y de nuevo nuestro coeficiente de determinación R cuadrado fue aproximadamente 0.937.
Espero que encontraras esta útil.